Primero, buenos días. Continuamos desarrollando la sexta sesión de aprendizaje Roma 2. Ya habíamos hablado acerca del idioma y el idioma que corresponde a los romanos es el latín, ¿no? Y de este idioma, el latín, se van a derivar otros idiomas, como nos dice acá nuestro material, el español, el francés, el italiano, el portugués también. También hablamos acerca del cristianismo, cómo es que en la época romana se dio la vida de Jesús de Nazaret. Hablamos también del derecho romano y su primer legado conocido, que fueron la ley de las 12 tablas, que ahora vamos a hablar del calendario romano. Y el calendario romano fue el primer sistema que hicieron los romanos para dividir el tiempo en la antigua Roma. ¿Sí? Según la tradición mítica, el calendario fue creado por dos reyes, que vendrían a ser Rómulo y Remo, ¿verdad? ¿Recuerdan? Los hermanos. Ya, entonces ellos habían fijado que los meses duraban entre 29 días a 30 días, y además decían que deberían tener 12 horas con 44 minutos. Y así nosotros tenemos este resumen de lo que corresponde al calendario. Aquí encontramos al calendario romano, y los romanos decían que el año empezaba en el mes de marzo, y ellos lo conocían con el nombre de Martius. Ellos decían que el mes de marzo tenía un total de 31 días y rendía honor al dios de la guerra, el mes de Marte. Por eso decían Marte era el dios de la guerra. Y como les decía, era cuando comenzaba pues la campaña militar. Luego estaba el mes de abril, aprilis. Es el mes de Afrodita y de Venus, que significa, la palabra aprilis significa abrir, que es el mes con el que se inicia la primavera en Roma también. Luego encontramos el mes de mayo, Maius, que constaba de 31 días, el mes de Maya, la diosa de la fecundidad y la primavera. Luego tenemos al mes de junio, conocido en Roma como Iunius, constaba de 29 días y hacía honor al mes de Júpiter. El nombre de junio era con respecto a la diosa Juno. Luego le sigue el mes de julio, que es conocido también como el quinto mes, el quintilis, 31 días, y era en honor a Julio César, ¿no? El quinto mes en honor a Julio César, que después se cambió por el nombre de Julio nada más. Luego viene el mes de agosto, que corresponde al sextilis, que vendría a ser el mes sexto, que consta de 29 días, y cambió su nombre a agosto en honor a Augusto. ¿Sí? Eso es lo que nos cuentan los romanos con respecto al calendario. Luego vamos a encontrar al mes de octubre, October, que consta de 31 días, el mes octavo, noviembre y diciembre como el mes noveno y el mes décimo. Entonces, de esta manera, los romanos distribuyeron el tiempo, ¿no? Luego vamos a hablar acerca de la arquitectura, y aquí vamos a encontrar elementos bastante importantes que van a darle un sentido a lo que fue Roma. Y vamos a empezar hablando acerca de los acueductos. Y los acueductos eran aquellos caminos que cruzaban las ciudades y tenían por objetivo conducir el agua hacia gigantescas termas, ¿sí? Y es como la imagen que nosotros podemos visualizar en la parte de acá. Luego vamos a encontrar a los circus máximos, que eran conocidos como el circo romano, donde se realizaban carrera de carros, se realizaban cualquier tipo de actividad que era para el entretenimiento de los romanos. Luego vamos a encontrar a los baños públicos,
Estos baños públicos incluían piscinas para el baño y salas de masaje y gimnasio. Luego vamos a encontrar al culto religioso. Y aquí los romanos tenemos que saber que eran politeístas y además adoptaban a los dioses y al culto de los pueblos que conquistaban. Tenía mucho que ver con eso. Los romanos eran politeístas, o sea que adoraban a varios dioses, pero dentro de sus principales dioses vamos a encontrar y lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, a Júpiter, Juno y Minerva, a los que se les conocía como la triada capitolina, ¿sí? Entonces, antes de continuar con el tema de los dioses romanos, vamos a ver un video. Entonces, después de haber visto el video con la triada capitolina, se ha visto un resumen acerca de todo lo que fue los dioses, cuáles eran sus virtudes. Entonces los pobladores tenían en sus casas un pequeño altar y ellos ahí rendían culto a 3 grupos de divinidades: los lares, los penates y los manes. Los lares eran los genios protectores del hogar, los penates eran los dioses que aseguraban el abastecimiento de la casa, y los manes, que eran los espíritus de los antepasados. Entonces este era un culto doméstico y lo dirigía el padre de familia, el papá, ¿no? Luego se dice que los romanos eran muy tolerantes también. Ellos permitían que los pueblos que conquistaban mantuvieran la religión. Incluso también rindieron ellos culto a los dioses que traían estos pueblos a los que ellos conquistaban. Por ejemplo, ellos también, si se dan cuenta, es una similitud bastante cercana a lo que eran los dioses griegos. Entonces los romanos también rendían culto a los dioses griegos, pero les cambiaban nombre, ¿no? Como por ejemplo los dioses orientales como Isis, Mitra, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos llegado a la parte final ya de la 6ª sesión de aprendizaje, y ahora vamos a ver acerca de la actividad. Y en la actividad está bastante sencilla. Van a realizar un álbum con las principales manifestaciones culturales de Roma. O sea, ¿qué voy a colocar en mi álbum? Voy a colocar el idioma, ¿no? Y voy a decir que fue el latín, y acto seguido van a poner una imagen del abecedario romano, que ya ustedes ya lo han visto. Luego van a hablar del cristianismo. ¿Qué pasó en el cristianismo? La aparición de Jesús de Nazaret, que predicó el amor al prójimo, una imagen de Jesús de Nazaret. Luego vamos a hablar del derecho romano. ¿Qué fue lo importante ahí? La ley de las 12 tablas. Coloco una figurita de las 12 tablas. Voy a hablar del calendario romano. Coloco una imagen de calendario romano. Voy a hablar de la arquitectura. Voy a poner una imagen de los acueductos, del Circus Máximo, de los baños públicos y del culto religioso. Y finalmente voy a hablar de los dioses. Entonces, ¿qué voy a colocar ahí? La imagen del dios y cuál es el nombre, ¿no? Júpiter, Juno, Vesta, Neptuno, Plutón, todos los dioses que aparecen en esta parte del material. Y también pueden guiarse del video que hemos visto. Entonces, chicos, hasta aquí hemos culminado la sesión número 6 de Roma 2. Que tengan buen día.